Libro, un ministerio para las ciudades. La primera apelación de Elena de White a las ciudades y a los pueblos. Las ciudades y los pueblos constituyen una parte de la viña, de Dios. Estos deben ser trabajados, no pasados por alto. Satanás tratará de interponerse para desalentar a los obreros y evitar que den el mensaje de luz y advertencia en los lugares más importantes, así como también en los más retirados. Se harán esfuerzos desesperados para apartar a la gente de la verdad de Dios e inducirla al error. A los ángeles del cielo se les encomendó que trabajaran con los esfuerzos de los mensajeros designados por Dios. Los predicadores de la verdad deben fomentar la fe y la esperanza, como lo hizo Cristo, su cabeza viviente. Consérvense humildes y contritos de corazón delante de Dios. Mantengan una fe inquebrantable en las promesas de Dios. Prefacio. A menudo, el Salmo 48 es considerado como el Salmo 23 de los habitantes de las ciudades. El Señor es digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. Vers. 1. La presencia de Dios en la ciudad es lo que la embellece, en su excelsitud, el gozo de toda la tierra. La ciudad del gran rey. Vers. 2. El hecho de que Dios pueda identificarse con una ciudad terrenal debería alertarnos para ver el potencial de las ciudades de hoy a través de los ojos de Dios. No obstante, las ciudades, a menudo, se han alistado en contra de Dios. Estas ciudades eran predominantes en los tiempos en que la Biblia fue escrita. Jesús, Moisés, David, Daniel y la mayoría de los profetas bíblicos tuvieron algo que ver con las ciudades, algunas de ellas eran enormes para esa época. Nínive era, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, John 3, con más de 120.000 personas, John 4 y 11. Babilonia tenía unos 16 kilómetros de muros, que rodeaban a una población importante, y edificios monumentales, que incluían una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La Efeso del Nuevo Testamento contaba con alumbrado público en su arteria principal, la famosa Vía de Arcadino. Roma, Alejandría, Antioquía, Atenas, Corinto, Susa y Tebas se encontraban entre las grandes ciudades de los tiempos bíblicos. Pablo fue el principal evangelista del cristianismo en las ciudades preeminentes del Imperio Romano. Pedro, Felipe, Epoulos y otros líderes cristianos también evangelizaron en las metrópolis. Quienes están acostumbrados a pensar en las ciudades como lugares de maldad deberían recordar que, en visión, Juan vio que las intenciones supremas de Dios para la humanidad incluyen el proporcionarle una ciudad de incomparable gloria y gozo. Cuando caminó sobre la tierra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Mat 9 y 35-36. Hoy, la mayor parte de la población mundial vive en las ciudades. ¿Jesús se preocupa menos por ella que por los habitantes de las ciudades de hace 2000 años? No es de extrañar que a Elena de White se le hayan brindado tantos consejos sobre la ciudad, con el fin de preparar a la Iglesia para la evangelización y el ministerio urbano integral. Sin embargo, sus instrucciones sobre la obra metropolitana son menos conocidas que sus apelaciones a establecerse en ambientes más rurales. La corta compilación de La ciudad al campo, 1946, ha dirigido una bien merecida atención a esos llamados. Como complemento a esa colección, este libro, Un ministerio para las ciudades, está diseñado con el propósito de ayudar a los lectores a comprender el plan de Dios para atender a las ciudades. Preparado en las oficinas del patrimonio Elena G. de White, extrae sus citas no solo de artículos, libros y folletos de Elena de White, sino también de sus cartas y manuscritos. No se trata de una compilación exhaustiva de sus consejos sobre las ciudades, pero, como colección representativa, es sumamente informativa. Abarca muchas áreas de instrucción que Elena de White recibió para la Iglesia y su avance en las ciudades del mundo. A fin de ayudar al lector, se indican los años en que fueron expuestas las declaraciones incluidas en este libro. Para las cartas y los manuscritos, el año indica el momento de su redacción. Para las demás fuentes, es la fecha de la primera publicación en ese formato. Las citas de testimonios para la Iglesia, tomos 1 al 5, reflejan el año de su primera publicación como folletos de testimony.
Han pasado muchas décadas desde que Elena de White escribió el último de sus consejos. En algunos aspectos, las condiciones que afrontamos hoy difieren de aquellas de las que habló. Al trazar planes para la obra actual, es necesario tener en cuenta la fecha, el lugar y otros factores. Las condiciones pueden cambiar, los métodos de abordaje pueden variar, sin embargo, los principios detrás de los consejos continúan siendo los mismos. Estos principios deberían informar y dirigir nuestros esfuerzos para satisfacer los desafíos actuales. A medida que se acerca la segunda venida de Cristo, las palabras de Elena de White cobran nueva urgencia. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando se trabaje en las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto, el ministerio médico, p. 403. Nuestro deseo y oración es que un ministerio para las ciudades pueda ayudar a los lectores a comprometerse en mayor medida con la implementación de los consejos que hemos recibido, y a ser más eficientes en alcanzar a las ciudades con el mensaje de Cristo para los últimos días. Los fideicomisarios del patrimonio Elena G. de White. Silver Spring, Maryland, EU. Libro, Un ministerio para las ciudades. De Elena G. de White. Capítulo 1. Lecciones bíblicas relacionadas con la evangelización urbana. El Antiguo Testamento. El mundo antediluviano, Enoc. El primer ejemplo de la evangelización urbana. Enoc caminó con Dios, y sin embargo no vivió en alguna ciudad mancillada con violencia y maldad. Enoc no vivía con los impíos. Enoc no moraba con los impíos. Se ubicó junto con su familia donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De ese lugar, a veces iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Después de proclamar su mensaje, siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Los métodos de Enoc llegarán a ser nuestros métodos. Hay que trazar planes juiciosos para que esa obra pueda ser hecha en la forma más ventajosa. Cada vez más, a medida que la maldad aumente en las grandes ciudades tendremos que trabajarlas desde centros de avanzada. Esta es la forma en que trabajó Enoc en los días previos al diluvio, cuando la maldad abundaba en todas las comunidades populosas, y cuando la violencia estaba en la tierra. Sodoma. El amor por las almas motivó la oración de Abraham. A pesar de que Lot habitaba en Sodoma, no participaba de la iniquidad de sus habitantes. Abraham pensó que en aquella populosa ciudad debía haber otros adoradores del verdadero Dios. Y tomando en consideración este hecho, suplicó, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo? Génesis 6 y 25. Abraham no imploró solo una vez, sino muchas. Atreviéndose a más a medida que se le concedía lo pedido, persistió hasta que obtuvo la seguridad de que, aunque hubiese allí solo 10 personas justas, la ciudad sería perdonada. El amor por las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaba los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la ansiedad que debemos experimentar por los impíos. Debemos sentir odio por el pecado, pero compasión y amor por el pecador. En derredor nuestro hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y de súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que, con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? Los cristianos pueden impactar a las ciudades en gran medida. Si Dios hubiese salvado a Sodoma por consideración a 10 personas justas, ¿cuál sería la influencia para el bien que podría emanar como resultado de la fidelidad del pueblo de Dios, si cada uno que profesa el nombre de Cristo además estuviese vestido con su justicia? Nínive. Muchos responderán al llamado de Dios. A pesar de lo impía que Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. El que ve a todos los hijos de los hombres, Sal 33, 13, y cuyos ojos ven todo lo preciado, Job 28, 10,
percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, y que, si se les concedía la oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a sus malas acciones y lo adorarían. De manera que, en su sabiduría, Dios se les reveló de forma inequívoca a fin de inducirlos, si era posible, a arrepentirse. El instrumento escogido para esta obra fue el profeta Jonás, hijo de Amitar. El Señor le dijo: levántate, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. John 1:1-2. Al entrar Jonás en la ciudad, comenzó enseguida a pregonar el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Iba de una calle a la otra, dejando oír la nota de advertencia. El mensaje no fue dado en vano. El clamor que se elevó en las calles de la impía ciudad se transmitió de unos labios a otros, hasta que todos los habitantes hubieron oído el sorprendente anuncio. El Espíritu de Dios hizo penetrar el mensaje en todos los corazones, e indujo a multitudes a temblar por sus pecados y a arrepentirse en profunda humillación. Jerusalén, el reavivamiento del rey Josías. El impacto de los dirigentes no debe subestimarse. El rey, Josías, debía confiar a Dios los acontecimientos futuros, no podía alterar los eternos decretos de Jehová. Pero, al anunciar los castigos retributivos del cielo, el Señor no retiraba la oportunidad de arrepentirse y reformarse, y Josías, discerniendo en esto que Dios tenía buena voluntad para atemperar sus juicios con misericordia, resolvió hacer cuanto estuviese en su poder para realizar decididas reformas. Mandó llamar inmediatamente a una gran convocación, a la cual invitó a los ancianos y magistrados de Jerusalén y Judá, juntamente con el pueblo común. Estos, con los sacerdotes y levitas, se encontraron con el rey en el atrio del templo. A esta vasta asamblea, el rey mismo leyó todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. 2 Rey 23:2. El lector real estaba hondamente afectado, y dio su mensaje con la emoción patética de un corazón quebrantado. Sus oyentes quedaron conmovidos profundamente. La intensidad de los sentimientos revelados en el rostro del rey, la solemnidad del mensaje mismo, la advertencia de los juicios inminentes, todo eso tuvo su efecto, y muchos resolvieron unirse al rey para pedir perdón. Josías propuso, luego, que los que ejercían la más alta autoridad se comprometiesen solemnemente con el pueblo, y delante de Dios, a cooperar unos con otros en un esfuerzo por instituir cambios decididos. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, y sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. La respuesta fue más cordial de lo que el rey se había atrevido a esperar, pues todo el pueblo confirmó el pacto. Vers. 3. En la reforma que siguió, el rey dedicó su atención a destruir todo vestigio que quedara de la idolatría. Hacía tanto tiempo que los habitantes del país seguían las costumbres de las naciones circundantes en lo referente a postrarse ante imágenes de madera y piedra, que parecía casi imposible que el poder del hombre eliminara todo rastro de esos males. Pero, Josías perseveró en su esfuerzo por purificar la tierra. Con severidad hizo frente a la idolatría, matando a todos los sacerdotes de los lugares altos, a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Versículos 20-24. El Nuevo Testamento. La carta magna misionera de Cristo. Que vayan ellos a la gente. La comisión evangélica es la carta magna misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar a que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. El ministerio terrenal de Cristo ilustró la comisión evangélica. Aquel que es la luz y la vida del Evangelio se hizo carne y habitó entre nosotros. Al simpatizar con la humanidad, alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos y anduvo por todas las ciudades de la tierra haciendo el bien a los hombres. Todas nuestras obras deben forjarse en Cristo. Al llegar a ser participantes de su naturaleza, sus seguidores deben hacer sus obras. El ministerio de Cristo por los hombres fue la interpretación de su gran comisión para los discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Jesús, el maestro de los maestros. Jesús enseñaba con el ejemplo. Fue por medio del contacto y la asociación personales como Jesús preparó a sus discípulos. A veces, les enseñaba sentado entre ellos, en la ladera de la montaña, otras veces, a orillas del mar, o andando con ellos en el camino, les revelaba los misterios del reino de Dios. No sermoneaba, como hacen los hombres hoy. Dondequiera que hubiese corazones abiertos para recibir el mensaje divino, revelaba las verdades del camino de la salvación. No ordenaba a sus discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía, síganme. En sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba consigo para que pudiesen ver cómo enseñaba él a la gente. Vinculaba su interés con el suyo, y ellos participaban en la obra con él. Jesús se mezclaba con aquellos a los que servía. Durante su ministerio terrenal, Cristo empezó a derribar la pared divisoria levantada entre judíos y gentiles, y a predicar la salvación a toda la humanidad. Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba las costumbres farisaicas de los judíos con respecto a ese pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía junto a sus mesas y enseñaba en sus calles. Jesús escogió Capernaum por su potencial evangelizador. El Salvador, durante su ministerio terrenal, aprovechó las oportunidades para trabajar en los lugares por donde transitaban los viajeros. Jesús moraba en Capernaum mientras viajaba de un lugar a otro, y esta ciudad llegó a conocerse como su ciudad. Esta población estaba bien situada para ser el centro de la obra del Salvador. Por encontrarse en la ruta de Damasco a Jerusalén y a Egipto, y al mar Mediterráneo, pasaban por ella, o bien descansaban allí, numerosos viajeros de diversos países. Ahí podía Jesús encontrar a gente de todas las naciones y condiciones sociales, al rico y al importante, como también al pobre y al humilde, y sus lecciones serían llevadas a otros países y a muchos hogares. Así, la gente se interesaría en investigar las profecías y dirigiría su atención hacia el Salvador, y su misión se llevaría ante el mundo. Ciudades del Nuevo Testamento. Jerusalén. El Evangelio debe proclamarse en toda circunstancia. Cristo dijo a sus discípulos que ellos debían comenzar su trabajo en Jerusalén. Esa ciudad había sido el escenario de su asombroso sacrificio por la raza humana. Allí, cubierto con el vestido de la humanidad, había caminado y hablado con los hombres, y pocos habían discernido cuánto se había acercado el cielo a la tierra. Allí había sido condenado y crucificado. En Jerusalén había muchos que creían secretamente que Jesús de Nazaret era el Mesías, y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y los gobernantes. El Evangelio debía ser proclamado a estos. Tenían que ser llamados al arrepentimiento. Debía aclararse la maravillosa verdad de que sólo mediante Cristo puede obtenerse la remisión de los pecados. Y mientras Jerusalén estaba agitada por los conmovedores sucesos de pocas semanas atrás, era cuando la predicación de los discípulos haría la más profunda impresión. Los discípulos atribuyen a otros la conversión de las almas. En Jerusalén, la fortaleza del judaísmo, miles declararon abiertamente su fe en Jesús de Nazaret como el Mesías. Los discípulos se asombraban y se regocijaban en gran manera por la amplitud de la cosecha de almas. No consideraban esta maravillosa mies como el resultado de sus propios esfuerzos. Antioquía de Siria. El nombre, cristiano, se originó por la testificación urbana cristocéntrica. En la populosa ciudad de Antioquía, halló, a el apóstol, Pablo un excelente campo de labor. Su erudición, sabiduría y celo influyeron poderosamente en los vecinos y los forasteros de aquella culta ciudad, de manera que Pablo proporcionó precisamente la ayuda que Bernabé necesitaba. Durante un año trabajaron ambos discípulos unidos en fiel ministerio, comunicando a muchos el salvífico conocimiento de Jesús de Nazaret, el Redentor del mundo. Fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. El nombre les fue dado porque Cristo era el tema principal de su predicación, su enseñanza y su conversación. Los miembros de iglesias urbanas deben unirse a otros en el servicio. El ejemplo de los seguidores de Cristo en Antioquía debería constituir una inspiración para todo creyente que vive en las grandes ciudades del mundo hoy. Aunque el plan de Dios es que haya obreros escogidos,
consagrados y talentosos que se establezcan en los centros importantes de población a fin de dirigir esfuerzos públicos, es también su propósito que los miembros de Iglesia que viven en esas ciudades usen los talentos que Dios les ha dado para trabajar por las almas. Hay en reserva ricas bendiciones para los que se entreguen plenamente al llamamiento de Dios. Mientras esos obreros se esfuercen por ganar almas para Jesús, hallarán que muchos que nunca hubieran sido alcanzados de otra manera están listos para responder al esfuerzo personal inteligente. La causa de Dios en la tierra necesita hoy en día representantes vivos de la verdad bíblica. Los ministros ordenados no pueden hacer frente solos a la tarea de amonestar a las grandes ciudades. Dios llama no solamente a ministros, sino también a médicos, enfermeros, colportores, obreros bíblicos y otros laicos consagrados, que tienen diversos talentos y conocen la palabra de Dios y el poder de su gracia, los invita a considerar las necesidades de las ciudades sin amonestar. El tiempo pasa rápidamente, y hay mucho que hacer. Deben usarse todos los agentes, a fin de que puedan ser sabiamente aprovechadas las oportunidades actuales. Iglesias organizadas en las ciudades del centro de Asia Menor. El establecimiento de iglesias estabiliza a los nuevos miembros. Al día siguiente del apedreamiento de Pablo, los apóstoles partieron para Deb, donde sus labores fueron bendecidas y muchas personas fueron inducidas a recibir a Cristo como el Salvador. Pero, cuando hubieron anunciado el Evangelio a aquella ciudad, y enseñado a muchos, ni Pablo ni Bernabé estaban contentos con emprender obra en cualquier otra parte sin confirmar la fe de los conversos que se habían visto obligados a dejar solos, por un tiempo, en los lugares donde habían trabajado recientemente. Y así, sin amedrentarse frente al peligro, volvieron a Listra, y a Iconio, y a Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Muchos habían aceptado las buenas nuevas del Evangelio, y se habían expuesto así al vituperio y la oposición. A estos trataron los apóstoles de establecer en la fe, con el fin de que el trabajo hecho pudiera subsistir. Como factor importante del crecimiento espiritual de los nuevos conversos, los apóstoles se esforzaron por rodearlos con las salvaguardias del orden evangélico. Organizaron iglesias en todos los lugares de Licaonia y Pisidia donde había creyentes. En cada iglesia, elegían directores, y establecían el debido orden y sistema para la conducción de todos los asuntos pertenecientes al bienestar espiritual de los creyentes. Tesalónica. Pablo enseñaba verdades basadas en la Escritura. Mientras Pablo proclamaba con santa audacia el Evangelio en la sinagoga de Tesalónica, se derramaron raudales de luz sobre el verdadero significado de los ritos y las ceremonias relacionados con el servicio del tabernáculo. Condujo el pensamiento de sus oyentes más allá del servicio terrenal y del ministerio de Cristo en el santuario celestial, al tiempo cuando, habiendo completado su obra mediadora, Cristo volverá con poder y grande gloria, y establecerá su reino en la tierra. Pablo creía en la segunda venida de Cristo. Tan clara y vigorosamente presentó las verdades concernientes a este suceso que en la mente de muchos que oían hicieron una impresión que nunca se borró. Por 3 sábados sucesivos, Pablo predicó a los tesalonicenses, razonando con ellos desde las Escrituras en cuanto a la vida, la muerte, la resurrección, la mediación y la gloria futura de Cristo, el Cordero muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Ensalzó a Cristo, el debido entendimiento de cuyo ministerio es la llave que abre las Escrituras del Antiguo Testamento y da acceso a sus ricos tesoros. Cuando se proclamaron así, con gran poder, las verdades del Evangelio en Tesalónica, se cautivó la atención de grandes congregaciones, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos religiosos grande multitud, y mujeres nobles no pocas. Atenas. Los que no tienen iglesia no deben ser pasados por alto. Mientras esperaba a Silas y a Timoteo, Pablo no estaba ocioso. Disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Pero, su principal labor era proclamar las nuevas de la salvación a quienes no tenían un concepto claro de Dios y de su propósito en favor de la especie caída. El apóstol había de encontrarse pronto con el paganismo en su forma más sutil y seductora. Evangelizar a los sabios y a los cultos. Los principales filósofos locales lo condujeron a Pablo, al Areópago. Este era uno de los puntos más sagrados de toda Atenas, y sus recuerdos y asociaciones inducían a considerarlo con supersticiosa reverencia, que en la mente de algunos se convertía en terror.
Era en este lugar donde los asuntos relacionados con la religión eran, a menudo, evaluados cuidadosamente por hombres que actuaban como jueces finales en todo aquello de mayor importancia moral tanto como en asuntos civiles. Aquí, lejos del ruido y la bulla de las atestadas vías públicas, del tumulto de la promiscua discusión, el apóstol podría ser oído sin interrupciones. Se reunieron en derredor de él poetas, artistas y filósofos, los doctos y los sabios de Atenas, quienes se dirigieron así a él: ¿podremos saber qué es esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas cosas nuevas, queremos, pues, saber qué quiere ser esto. La cultura local influyó en el mensaje de Pablo. Con la mano extendida hacia el templo cuajado de ídolos, Pablo derramó la carga de su alma y expuso la falacia de la religión de los atenienses. Sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Señalando sus estatuas e ídolos, declaró que Dios no podía ser asemejado con formas de invención humana. Esas imágenes esculpidas no podían, ni en el sentido más débil, representar la gloria de Jehová. Les recordó que las imágenes no tenían vida, sino que eran manejadas por el poder humano. Se movían solamente cuando las manos del hombre las movían, por lo tanto, los que las adoraban eran en todo sentido superiores a los objetos de su adoración. Pablo dirigió la mente de sus idólatras oyentes más allá de los límites de su falsa religión, a un verdadero concepto de la deidad, que habían titulado, Dios no conocido. Corinto. Cambien de métodos si los resultados son escasos. Durante el primer siglo de la era cristiana, Corinto era una de las ciudades principales, no solo de Grecia, sino también del mundo. Griegos, judíos, romanos y viajeros de todos los países llenaban las calles, empeñados afanosamente en los negocios y los placeres. Era un gran centro comercial, situado como fácil acceso desde todas partes del Imperio Romano, un lugar importante donde establecer monumentos a Dios y su verdad. Entre los judíos que se habían establecido en Corinto, se contaban Aquila y Priscila quienes, más tarde, se distinguieron como fervientes obreros de Cristo. Al reconocer el carácter de esas personas, Pablo se quedó con ellos. En el mismo comienzo de sus labores en este centro de tránsito, Pablo vio por doquiera serios obstáculos para el progreso de su obra. La ciudad estaba casi completamente entregada a la idolatría. Venus era la divinidad favorita, y con el culto a Venus se asociaban muchos ritos y ceremonias desmoralizadores. Los corintios habían llegado a destacarse, aun entre los paganos, por su grosera inmoralidad. Parecían pensar o preocuparse mayormente por los placeres y las alegrías frívolas del momento. Al predicar el Evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. Mientras estaba en ese lugar, había tratado de adaptar su estilo al carácter de su auditorio, intentó hacer frente a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía. Al pensar en el tiempo así usado, y darse cuenta de que su enseñanza en Atenas había producido poco fruto, decidió seguir otro plan de acción en Corinto, en sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes. Resolvió evitar todas las discusiones y los argumentos complicados, y no saber otra cosa entre los corintios sino a Jesucristo, y a este crucificado. Iba a predicarles no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:4. Jesús, a quien Pablo estaba por presentar ante los griegos de Corinto como el Cristo, era un judío de humilde origen, criado en una ciudad proverbial por su iniquidad. Había sido rechazado por su propia nación, y al fin crucificado como malhechor. Los griegos creían que se necesitaba elevar al género humano, pero consideraban el estudio de la filosofía y la ciencia como el único medio capaz de lograr la verdadera elevación y honor. ¿Podría Pablo inducirlos a creer que la fe en el poder de este oscuro judío elevaría y ennoblecería toda facultad del ser humano? En el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan, con las escenas de la crucifixión, sagradas asociaciones. Pero, en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. Ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Pablo sabía bien cómo sería considerado su mensaje tanto por los judíos como por los griegos de Corinto.
Nosotros predicamos a Cristo crucificado, confesó él, a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. 1 Corintios 1:23. Entre sus oyentes judíos, había muchos a quienes encolerizaría el mensaje que él estaba por proclamar, y a juicio de los griegos, sus palabras serían absurda locura. Sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Lo humano debe ocultarse tras lo divino. Los esfuerzos del apóstol, a Pablo, no se limitaban a la predicación pública, había muchos que no podrían ser alcanzados de esa manera. Pasaba mucho tiempo en el trabajo de casa en casa, aprovechando el trato del círculo familiar. Visitaba a los enfermos y a los tristes, consolaba a los afligidos, y animaba a los oprimidos. En todo lo que decía y hacía, magnificaba el nombre de Jesús. Así, trabajaba, con flaqueza, y mucho temor y temblor. 1 Corintios 2, 3. Temblaba por temor a que su enseñanza llevara el sello humano en lugar del divino. Los más humildes pueden llegar a ser monumentos a la grandeza de Dios. Los esfuerzos de Pablo en Corinto no fueron estériles. Muchos se volvieron del culto de los ídolos, para servir al Dios vivo, y una gran iglesia se alistó bajo la bandera de Cristo. Algunos fueron rescatados de entre los gentiles más disipados, y llegaron a ser monumentos de la misericordia de Dios y de la eficacia de la sangre de Cristo para limpiarnos del pecado. Efeso. Si la oposición se hace fuerte, cambie de lugar. Según su costumbre, Pablo había comenzado su trabajo en Efeso predicando en la sinagoga de los judíos. Continuó trabajando allí por 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Al principio, fue recibido favorablemente, pero, como en otros países, pronto fue combatido con violencia. Algunos se endurecieron y rehusaron creer, hablando mal del camino delante de la multitud. Como persistían en rechazar el Evangelio, el apóstol dejó de predicar en la sinagoga. El Espíritu de Dios había obrado con Pablo y por medio de él en sus labores por sus compatriotas. Se había presentado suficiente evidencia para convencer a todo aquel que deseara sinceramente conocer la verdad. Pero, muchos se dejaron dominar por el prejuicio y la incredulidad, y rehusaron ceder a la evidencia más concluyente. Temiendo que la fe de los creyentes peligrase por el trato continuo de estos opositores de la verdad, Pablo se separó de ellos, reunió a los discípulos en una entidad distinta, y continuó sus instrucciones públicas en la escuela de Tirano, un maestro de cierta distinción. Roma. Las iglesias existentes deben plantar iglesias nuevas. Una de sus más caras esperanzas y acariciados planes, a de Pablo, era ver firmemente establecida la fe cristiana en la gran capital del mundo conocido. Ya había una iglesia en Roma, y el apóstol deseaba obtener la cooperación de sus miembros para la obra que debía hacerse. Con el fin de preparar el camino para sus labores entre esos hermanos, muchos de los cuales le eran todavía desconocidos, les escribió una carta anunciándoles su propósito de visitar Roma y su esperanza de enarbolar el estandarte de la cruz en España. Pablo, el prisionero, todavía testificaba. Roma era en ese tiempo la metrópoli del mundo. Los arrogantes césares dictaban leyes a casi cada nación de la tierra. Reyes y cortesanos ignoraban al humilde nazareno, o lo miraban con odio y escarnio. Y sin embargo, en menos de 2 años, el Evangelio se abrió camino desde la modesta morada del preso hasta las salas imperiales. Pablo estaba encarcelado como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. 2 Tim. 2, 9. Los funcionarios públicos pueden aumentar las posibilidades de evangelizar. Los conversos en puestos de responsabilidad pueden testificar cuando están allí. No solamente hubo conversos ganados a la verdad en la casa de César, sino también, después de su conversión, permanecieron en esa casa. No se sintieron con libertad de abandonar su puesto de deber porque las circunstancias no les agradaran más. La verdad los había encontrado allí, y allí permanecieron para que el cambio de su vida y su carácter testificara del poder transformador de la nueva fe. Libro, Un ministerio para las ciudades. De Elena G. de White. Capítulo 2, una obra esencial para este tiempo. La perspectiva de Dios debe convertirse en nuestra perspectiva. Ojalá pudiésemos ver las necesidades de esas ciudades como Dios las ve. En un tiempo como este, cada mano debe encontrar ocupación.
El Señor viene, el fin se acerca, sí, se aproxima apresuradamente. Dentro de poco, no podremos trabajar tan libremente como ahora. Escenas terribles nos esperan, y debemos hacer con apresuramiento lo que nos falta. Muchos no cargan con ninguna responsabilidad por las almas. Las grandes ciudades deberían haber sido trabajadas poco después de que las iglesias recibieron la luz, pero muchos no han experimentado ninguna preocupación por las almas, y Satanás, al encontrarlos susceptibles a sus tentaciones, ha echado a perder su experiencia. Dios pide a su pueblo que se arrepienta, que se convierta y que vuelva a su primer amor, que perdieron porque no lograron seguir los pasos de su abnegado Redentor. Se les presta demasiada poca atención a las ciudades. Mirad las ciudades, y cuánto necesitan del Evangelio. Durante más de 20 años, se me ha recordado la necesidad de obreros diligentes que trabajen entre las multitudes que pueblan las grandes ciudades. ¿Quién se preocupa por ellas? Algunos, pero poca es la atención que se ha dedicado a esta obra, si se piensa en las inmensas necesidades y en las innumerables oportunidades. La obra por las ciudades, muy atrasada según el plan de Dios. La importancia de abrirnos paso en las grandes ciudades todavía está delante de nosotros. Por muchos años, el Señor ha estado instándonos a que cumplamos este deber. Sin embargo, vemos que, comparativamente, poco se ha hecho en nuestros grandes centros de población. Si no nos dedicamos a este trabajo de una manera decidida, Satanás multiplicará las dificultades, que no serán fáciles de vencer. Estamos muy atrasados en cumplir la obra que debió haberse hecho en estas ciudades descuidadas por largo tiempo. La obra será ahora más difícil de lo que habría sido hace unos pocos años. Pero, si emprendemos la labor en nombre del Señor, se derrumbarán las barreras y muchas victorias decisivas serán nuestras. Se necesitan oración y esfuerzos fervientes por las ciudades. Llevamos un peso muy liviano en favor de las almas que no son salvas. Nunca ha habido un tiempo en que el mundo nos necesite más de lo que nos necesita ahora. A todo nuestro alrededor, hay ciudades que no han sido advertidas. Las almas perecen, y, ¿qué estamos haciendo? Debemos tener una carga por estas almas, como muchos de nosotros nunca hemos experimentado. No creemos ni en la mitad de estas verdades. Si así fuera, se vería más oración y más diligencia en tratar de llevar estas verdades a los habitantes de las ciudades de nuestro país. Dios ahora nos llama a abrir una fuerte obra en las ciudades. Las ciudades deben trabajarse sin demora. El mensaje que se me ordena dar a nuestro pueblo en este tiempo es: trabajad las ciudades sin demora, porque el tiempo es corto. El Señor ha mantenido este trabajo delante de nosotros durante los últimos 20 años, o más. Un poco se ha hecho en algunos lugares, pero mucho más debe hacerse aún. Llevo una carga día y noche porque se ha hecho muy poco para amonestar a los habitantes de nuestros grandes centros de población en cuanto a los juicios que caerán sobre los transgresores de la ley de Dios. El mensaje debe darse rápidamente. El Señor me ha mostrado que hay que hacer en las ciudades una obra en la que apenas se ha incursionado. Este tema del trabajo en las ciudades debe llegar a ser una cuestión de vida para nosotros. Ahora debemos trazar planes para una obra prolongada y extendida. El mensaje debe ser difundido rápidamente. La larga demora en transmitir la instrucción del Señor respecto de la obra en las ciudades ha hecho que la tarea de alcanzar a todas las clases se haya dificultado. Esta tarea debe emprenderse inmediatamente, y el Señor llama a obreros consagrados que participarán en un esfuerzo ferviente de acuerdo con la luz que Él ha dado. Se necesitan obreros en todas partes. Donde quiera que se encuentre el pueblo de Dios, en las ciudades atestadas, en los pueblos o entre los vallados de la campiña, hay un campo misionero local, por lo que la comisión de su Señor es puesta bajo su responsabilidad. En cada ciudad o poblado donde los cristianos se reúnen para adorar a Dios hay hombres, mujeres y niños para traer al redil. Hay muchos que nunca han oído ni un sermón de la palabra de Dios. La salvación debe ofrecerse a los habitantes de las ciudades. Siento la más profunda ansiedad al pensar en las ciudades que aún no han sido trabajadas. Día y noche el peso recae sobre mí, las ciudades deben ser trabajadas sin demora. El mensaje de la verdad presente debe transmitirse a los que no lo han oído. Esta salvación es para los habitantes de las ciudades no trabajadas. El tiempo está pasando rápidamente a la eternidad,
y estas ciudades apenas han sido tocadas. Hay un poder que el Espíritu de Dios puede impartir a la verdad. A medida que la luz brille en la mente, se aferrará de los corazones una convicción demasiado poderosa como para resistirla. El mensaje debe convencer a los oyentes. En nuestras ciudades populosas, el mensaje debe presentarse como una lámpara encendida. Dios buscará obreros para que realicen esta tarea, y sus ángeles irán delante de ellos. Nadie estorbe a estos hombres designados por Dios, no lo permitáis. Dios les ha asignado su tarea. Preséntese el mensaje con tanto poder que los oyentes sean convencidos. Satanás se complace porque miles todavía estén en tinieblas. Miles de personas de nuestras ciudades están en tinieblas, y Satanás se alegra por la demora, pues nuestro retraso le da la oportunidad de trabajar en estos campos con hombres de influencia a fin de adelantar sus planes. ¿Podemos depender ahora de nuestros hombres que están en posiciones de responsabilidad para que hagan su parte en forma humilde y noble? Que los atalayas despierten. Que nadie continúe indiferente frente a la situación. Debe haber un completo despertar entre los hermanos y las hermanas de todas nuestras iglesias. Todavía no se han visto los poderosos resultados de la evangelización urbana. No hay cambio en los mensajes que Dios ha enviado en el pasado. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando se trabaje en las ciudades como Dios lo desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto. Como pueblo, no estamos siquiera medio despiertos al sentido de nuestras necesidades y a los tiempos en los cuales vivimos. Despertad a los atalayas. Nuestra primera obra debería ser escudriñar nuestro corazón y convertirnos de nuevo. No tenemos tiempo que perder en asuntos sin importancia. Colaboradores de Cristo en las ciudades. El privilegio de ser colaboradores de Cristo. La obra de compartir lo que uno ha recibido convertirá a cada miembro de iglesia en un colaborador de Dios. No podemos hacer nada por cuenta propia, pero Cristo es el obrero principal. Toda persona tiene el privilegio de trabajar juntamente con Él. Llamados a trabajar en armonía con Cristo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El profeso creyente no debe sentarse y llevar una vida fácil, como si no hubiese nada para hacer. Hay una gran obra que llevar a cabo, y todo el que alcanza la vida eterna debe cooperar con Jesucristo. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, 20-23. Los pastores y la gente están incluidos en estas palabras. Todos deben ser uno, así como Cristo era uno con el Padre. No puede haber perfección en la división. Los que creen en Jesucristo serán uno en su interés por las almas que perecen sin Cristo. El hecho es que hemos perdido de vista nuestra responsabilidad individual y necesitamos aceptarla en nombre de nuestro Señor. Cuando esta oración de Cristo sea respondida para su pueblo en esta generación, cuando exista esa unidad entre los adventistas del séptimo día, habrá una influencia tremenda que saldrá de ellos para el mundo. Habrá reformas, primero en nuestras filas y luego en aquellos por los que trabajamos, se verá la transformación del carácter, por la que Cristo oró con tanto fervor. Mis hermanos y hermanas, estudiemos para saber cuál es la obra que se lleva a cabo sobre nosotros individualmente. Ustedes tienen algo que hacer por los que los rodean, y por los que están lejos. No tenemos derecho a dedicar todos nuestros recursos para disfrutarlos en la vida presente. No tenemos derecho a gastar dólares para glorificar y satisfacer el yo. Los juicios de Dios que caerán sobre la tierra ciertamente no están lejos, y nosotros debiéramos levantarnos para hacer nuestra parte. Al reflexionar en lo que Cristo ha sufrido por nosotros, debemos tratar de asumir una actitud de abnegación y sacrificio, y podemos ayudar en la salvación de las almas que corren el riesgo de perderse eternamente. No podemos presentar ninguna excusa a Dios por descuidar esta tarea. ¿Nos estamos preparando para el juicio? ¿Nos estamos alistando para encontrarnos con el Señor?
Hay una obra que hacer por los que están lejos y los que están cerca. Debemos penetrar las ciudades, los pueblos y las aldeas que se han quedado sin el mensaje de advertencia para estos últimos días. No nos damos cuenta de cuán cerca estamos del fin de la historia de esta tierra, no nos damos cuenta del valor de las almas por las que Cristo dio su preciosa vida. Debemos ponernos el manto de la justicia de Cristo, y trabajar en armonía con Él, en armonía con sus pastores, y en armonía con todos los que verdaderamente creen en la verdad para este tiempo. Socios con Dios para salvar a la humanidad. Es la gracia de Dios la que nos lleva a obedecer la ley de Dios, la transcripción del carácter divino. Es el conocimiento de Cristo Jesús lo que debiéramos cultivar hasta el máximo de nuestras posibilidades para poder ser hacedores de su palabra. ¿Alegraremos a Jesús? ¿Provocaremos regocijo entre los ángeles de Dios? Podemos hacerlo al cooperar con Dios en buscar y salvar a los perdidos. ¿No cooperaremos con los ángeles celestiales en la obra de salvar a la humanidad caída? Se debe animar a los obreros. Los obreros urbanos necesitan estímulo. Los que están empeñados en la difícil y exigente obra de las ciudades deben recibir el mayor aliento posible. Que no estén sujetos a críticas injustas de parte de sus hermanos. Debemos atender a los obreros del Señor que están llevando la luz de la verdad a los que están en las tinieblas del error. Se nos ha presentado una alta norma. No hay que desanimarse. Los mensajeros de Dios en las grandes ciudades no deben desalentarse por la impiedad, la injusticia y la depravación que son llamados a arrostrar mientras tratan de proclamar las gratas nuevas de salvación. El Señor quisiera alentar a todos los que así trabajan, con el mismo mensaje que dio al apóstol Pablo en la impía ciudad de Corinto: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9, 10. Recuerden los que están empeñados en el ministerio de salvar las almas que, aunque son muchos los que no quieren escuchar los consejos que Dios da en su palabra, no todo el mundo se apartará de la luz y la verdad, ni de las invitaciones de un Salvador paciente y tolerante. En toda ciudad, por muy llena que esté de violencia y de crímenes, hay muchos que con la debida enseñanza pueden aprender a seguir a Jesús. A miles puede comunicarse así la verdad salvadora, e inducirlos a recibir a Cristo como su Salvador personal. No anular la obra que Dios llama a hacer a los demás. Debiéramos educarnos según el orden divino, para no derribar sino edificar los intereses de la humanidad. Los obreros no deben distanciarse. Tendrán que enfrentar desánimos desde afuera, y nadie que diga que está reparando los portillos de la ley de Dios, que está edificando las ruinas antiguas, que está levantando los cimientos de muchas generaciones, debería estar deshaciendo la obra que Dios ha establecido para ser llevada a cabo por sus obreros en diferentes ramos de su causa. Cuídense de los que tratan de desalentar la evangelización urbana. Nuestra condición pecaminosa de tibieza ha estado asomando durante años. Estamos muy atrasados en seguir las instrucciones dadas para penetrar las ciudades y levantar monumentos para la causa de la verdad presente. Durante muchos años se nos ha repetido la instrucción en cuanto a la obra que debe hacerse en las ciudades, no obstante, parece haber un sopor mortecino sobre muchos pastores y personas. Hay algunos que han estado haciendo todo lo posible, pero el peso de esta obra no ha sido confirmado en el corazón de nuestro pueblo, no se lo insta a cooperar y a poner en orden las cosas que quedan, que están a punto de pasar a la historia. Hay algunos que no han aceptado los mensajes que Dios ha enviado, y estos han sembrado las semillas de la incredulidad hasta que las cizañas brotaron y se multiplicaron. A los que se han interpuesto en el camino de la obra de Dios durante los últimos 15 años, no hay que mantenerlos ni darles influencia. La falta de ánimo y apoyo desagrada a Dios. Demos gracias al Señor porque hay unos pocos obreros que están efectuando todo lo posible por levantar algunos monumentos que honren a Dios en nuestras ciudades descuidadas. Recordemos que tenemos el deber de animar a esos obreros. A Dios le desagrada la falta de aprecio y de apoyo manifestada hacia nuestros fieles obreros que trabajan en las ciudades populosas. Satanás trata de desalentar a los obreros urbanos. Cuando contemplen las ciudades, tan llenas de iniquidad, Satanás les dirá que es imposible hacerles algún bien. Las ciudades, lamentablemente, están descuidadas. Ustedes nunca sabrán del valor de la perla hasta que busquen tenazmente para hallarla.